Doy comienzo a la primera conferencia virtual de las Biblia Experiencias para toda nuestra comunidad de amigos y amigas que pretenden profundizar en el conocimiento de la Biblia. Mi nombre es Ronnie Kaplan, soy CEO de Conexión Israel, la principal plataforma que conecta entre Israel y América Latina, y las Biblia Experiencias son parte de las huellas del cielo, la línea de conexión entre Israel y el mundo cristiano en toda América Latina y los Estados Unidos hispanoparlante también. Las Biblia Experiencias son cursos virtuales sobre la Biblia, su lenguaje, su geografía y su texto, y el primer paso hacia la primera academia virtual acerca de Israel, con contenidos específicamente diseñados para el mundo cristiano hispanoparlante y para el público en general que está interesado en profundizar en su conocimiento bíblico. Yo sé que ustedes están acostumbrados a escucharme en términos más seculares, como portavoz de uno u otro ente oficial de Israel, donde me tocó servir también en el ejército, pero ahora les quiero hablar en términos un poquito más espirituales para comenzar este encuentro. Les quiero decir una cosa. Muchas veces ustedes llegan aquí a Israel y nos dicen que tienen mucho amor por Israel. Nos escriben en las redes, nos escriben por mail, por todo tipo de lugares, y nosotros desde Israel les quiero decir que también tenemos mucho amor por ustedes, los amamos a ustedes también. Las Biblia Experiencias no son en contra de algo. Las Biblia Experiencias son a favor del mensaje de la Biblia, que es un mensaje universal, y a favor de que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo estoy feliz de llegar a este momento. Espero que tengamos ayuda del cielo y que todo este proyecto sea para bendición de todo el mundo. Cursos de hebreo, tours por Israel, cursos acerca de los valores de la Biblia y todo de forma virtual en tu pantalla. Tenemos un solo Dios, un Dios grande y dulce. Y Dios está con todos y todas y cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Nosotros en Israel amamos a todo el mundo porque Dios creó un mundo lindo, de amor y de misericordia. Y llamamos de Jerusalén a toda América Latina y a toda la gente que nos está viendo también en Estados Unidos y a todo el mundo hispanoparlante en realidad. Llegó el momento de que el mundo se llene de conocimiento, se llene de alegría, se llene de buenos sentimientos y amor entre unos y otros. Sí, yo sé que nos tenemos que unir, siempre me dicen que todo el tiempo que nos tenemos que unir, veo aquí a la pastora Rosario Navas también, a grandes líderes también de la Iglesia Evangélica Latinoamericana. ¿Saben cómo nos podemos unir? Nos podemos unir en oración. Y les voy a decir una cosa, ustedes los cristianos y nosotros los judíos deberíamos unirnos más en oración. Y les pido que este evento sea dedicado a la pronta recuperación de nuestro querido Mijael Jaim Itzhak, hijo de Rachel, que es el hermano de Gaby Chocrón, uno de mis hermanos de la vida y uno de los emprendedores de las Biblia Experiencias, esta forma, digamos, de traer más y más conocimiento aquí de la Biblia, de Jerusalén, y compartir más el conocimiento. Mijael Jaim Itzhak, hijo de Rachel, Mijael Jaim Isaac, hijo de Raquel, está muy mal, en una situación de salud muy compleja en Caracas, y les pedimos a todos aquí y que cada uno ore con intensidad por su salud, que tenga pronta recuperación. A ustedes les pedimos y también a sus congregaciones, podemos aquí también muchos líderes. Amén. Por favor, sí, así que este evento es para su pronta recuperación de Mijael Jaim Itzhak, hijo de Raquel. A diferencia de una clase tradicional online, las Biblia Experiencias aparecen por enseñanzas. Como decía mi querido rabino Shlomo Carlebach, no un traspaso seco de información, sino un traspaso de corazón de la luz celestial. Para crear cada una de las Biblia Experiencias, salimos al terreno muchas veces y filmamos las enseñanzas, los sitios emblemáticos donde ocurrieron los acontecimientos bíblicos. Las enseñanzas están ordenadas de tal manera que conforman un programa de estudios donde el alumno puede desarrollar un conocimiento metódico y profundo de cada uno de los temas.
Volvimos a las oficinas de las Huellas del Cielo aquí en Jerusalén, las editamos con imágenes que tomamos en el terreno, le pusimos la música adecuada y básicamente nos asociamos con la principal plataforma de cursos virtuales en Internet llamada Hotmart, y de esa manera generamos que con un simple link, un simple enlace, una simple liga, cada uno de ustedes pueda acceder de forma fácil a los cursos a la hora que quiera. Los cursos van de la mano de este tipo de conferencias gratuitas que tenemos hoy, que impartimos desde Jerusalén con los principales maestros hispanoparlantes. Y ahora, después de un videíto que vamos a poner, les voy a presentar al maestro y erudito en la palabra que nos acompaña el día de hoy, Israel Diamant, maestro también del primer curso de Biblia y Torá, del cual ya muchos de ustedes, como veo aquí nombres, están disfrutando. Nos acompañan también cientos de personas en Facebook Live de Aurora, el principal diario hispanoparlante de Israel, Aurora Israel, les recomendamos también, y también en las páginas web de Biblitour, de las páginas de Facebook de Biblitour, de Biblia Hebreo y de Biblia y Torá. Joel, te pido por favor si podés poner el video, y antes les quiero decir que se queden con nosotros hasta el final, porque el que se queda hasta el final va a recibir un gran regalo. Tenemos un regalo para ofrecerles al final de nuestra conferencia con respecto a estos cursos. Joel, te paso a ti el mando para que pongas el video que presenta el proyecto de las Biblia Experiencias. Adelante. ¡Qué emoción! Estoy aquí, alzando mis ojos al mismo monte que los alzó Abraham, hace 3.700 años, acompañado por su hijo Isaac y por sus 2 siervos, mirando hacia la misma ciudad a la que llegó David, hace 3.024 años, el hijo de Isaí, luego de reinar durante 6 años y medio en Hebrón. Mirando a la misma explanada a la cual llegó el Señor Jesús hace casi 2000 años a reprender la conducta inadecuada de los sacerdotes. Aquí se construyeron los 2 templos de Israel y fueron destruidos por babilónicos y romanos respectivamente. Este es el lugar el cual el pueblo de Israel anheló durante 2000 años de exilio regresar, mientras oraba, y Meshkajej Yerushalayim, Tishkaj Yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra, mi mano derecha. ¿Qué mejor sitio que este para invitarte a profundizar en tu conocimiento de la Biblia a través de Biblia Experiencias, Biblitour, Biblia Hebreo, Biblia y Torá. Las Biblia Experiencias son cursos virtuales que te permiten profundizar en el texto, la geografía y el lenguaje bíblico y desarrollar la capacidad de solaparlo con lo que verán tus ojos, que recorrerán el terreno en la pantalla. Vas a rememorar las historias bíblicas aquí, en la tierra de Israel. Vas a recibir conocimiento no solamente para ser más sabio, sino también para dar más fruto. La palabra decodificada más allá del papel. Cuando termines de ver y experimentar varias veces las Biblia Experiencias, vas a reafirmar tu fe y vas a dejar tu huella donde están las huellas del cielo. Nuestro guía será la Biblia y nuestros interlocutores serán los principales educadores hispanoparlantes de Israel. Bruhim Abaim, benditos sean los que llegan. Te doy la bienvenida a cursos virtuales sumamente ricos y profundos, definitivamente imperdibles para nuestros hermanos y hermanas amantes de la Biblia en todo el mundo de habla hispana, que tanto extrañamos ver cara a cara aquí, en Jerusalén, en estas épocas. Vení conmigo y te aseguro que no tiene un segundo de desperdicio. Gracias por su atención, y hecha esta presentación, voy a pasar a presentar a nuestro speaker, a nuestro orador del día de hoy,
tenemos el gusto de estar con el maestro Israel Diamant. El maestro Diamant tiene un bachillerato en Relaciones Internacionales y Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un posgrado en Dirección de Organizaciones No Gubernamentales y Centros Comunitarios, una maestría en Educación Judía y un doctorado también en la Universidad Hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es realmente un erudito. Les empiezo a contar la cantidad de cosas que hay aquí en su currículum, la cantidad de lugares donde ha educado, donde ha estado. Tuvimos la posibilidad de tenerlo también como speaker y acompañante de gran parte de las delegaciones de Huellas del Cielo y de Conexión Israel en los últimos años. La verdad que es un gusto, Israel, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Y bueno, te paso la palabra, me pongo mute y te empiezo a sacar apuntes. Muchas gracias por estar acá. Israel, ¿me escuchás? ¿Estás por allí? Quizás estés en mute. Unmute. Ahí está, ahora sí. Hola a todos los amigos. Bueno, muchas gracias por las palabras y muchas gracias por acompañarnos y estar hoy aquí con nosotros. Lo que quisiera que hagamos es estudiar un poco algún aspecto bíblico, pero para ello quisiera que vayan o abriendo en la internet un texto bíblico, o tomando cada uno su Biblia, vamos a ver algunos pasajes muy breves del Pentateuco. Porque lo que vamos a hacer hoy, de alguna manera, es ver un tema bíblico que se puede estudiar en español, sin duda, pero vamos a agregarle detalles significativos que se desprenden del hebreo y que abren una dimensión completamente diferente del texto. Y vamos también a referirnos un poquito inclusive a la sociología del Medio Oriente, para que entendamos, porque los personajes bíblicos actúan en el Medio Oriente con todas las diferencias, sigue siendo en muchos casos y en muchos aspectos, y lo vamos a ver, el mismo Medio Oriente. Entonces, ayudándonos un poco del conocimiento del territorio, del terreno, ayudándonos un poquito con el hebreo, no se preocupen, yo voy a traducirles o a acompañarlos. El que no sabe hebreo no se tiene que poner nervioso, pero entonces vamos a ver un aspecto muy interesante de dos personajes que son básicos. Noé, que es el padre de toda la humanidad, porque si bien en hebreo ser humano es hijo de Adán, se dice Ben Adam. Tú en la calle ves a una persona y le dices, oye, por favor, ¿no? Una de las formas de decir es Ben Adam. En el Nuevo Testamento aparece como hijo del hombre. En hebreo, la palabra Ben Adam es persona. Somos todos hijos de Adán, pero en realidad somos descendientes de Noé, porque está documentado tanto desde las tradiciones precolombinas como en las tradiciones del Medio Oriente, hubo un diluvio. Quiere decir que entonces, si seguimos el relato bíblico, somos todos descendientes de Noé. Y los monoteístas de entre los humanos somos descendientes todos física o espiritualmente de Abraham. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es comparar a los dos personajes. Vamos a ir de Abraham a Noé. Si bien Noé es anterior a Abraham, pero en el orden de lectura, semanal del Pentateuco, y ahora les voy a explicar a qué me refiero, esta semana leímos a Abraham y la pasada a Noé, y por eso lo vamos a hacer de presente a pasado. Miren, hay un precepto del judaísmo, que es leer la Biblia, leer el Pentateuco, leer la Torá, los 5 libros de Moisés. No pueden pasar 3 días, un judío devoto no pasa 3 días sin leer el Pentateuco. Y a los efectos de que todo el mundo lea lo mismo todo el tiempo, los sabios babilónicos, judíos babilónicos, dispusieron que todo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, esté dividido en 54 porciones. Presten atención, no son los capítulos que ustedes tienen en la Biblia. Los capítulos que ustedes tienen en la Biblia son una división hecha por los padres de la iglesia a efectos prácticos, para organizar el estudio. Pero la división original
tradicional judía milenaria es otra, pero no nos vamos a referir a esa hoy. Hace unos 1500 años, los sabios babilónicos dividieron todo el Pentateuco en 54 porciones de lectura. Y nosotros leemos básicamente una porción por semana, y algunas semanas leemos los sábados, y algunas semanas leemos 2 porciones. Este sábado, por la mañana, leímos Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu heredad y la casa de tu padre a la tierra que te he de mandar. La semana pasada, nosotros leímos las vicisitudes de Noé, la porción de Noé. La porción de Noé comienza en Génesis 6, versículo 9. Fíjense, el capítulo que tenemos en la Biblia, que dividieron los padres de la iglesia, no equivale en este caso a la división de la lectura. Y eso es algo interesante, tienen que saber que en cualquier comunidad judía o en cualquier ambiente judío, el sábado es el sábado en el que o sea, cuando yo me refiero, por ejemplo, que vamos a tener una fiesta el sábado que viene, en 2 sábados, en 3 sábados, le tengo que avisar a todo el mundo cuando es la fiesta, le digo, va a ser en el sábado que se lee la porción tal o cual. Quiere decir entonces que esta semana leímos, hoy, hace unas horas, leímos Génesis con Abraham, vete de tu tierra, y leímos la semana pasada Noé. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque Noé y Abraham son, en la tradición judía, 2 personajes que son comparados continuamente. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Todos los que, por supuesto que a Noé lo valoramos, pero básicamente el gran héroe del libro de Génesis es Abraham. Pero sin embargo, ahora los invito, si tienen la Biblia abierta, los invito a que vayan a el comienzo de la porción de Noé, quiere decir a Génesis 6, versículo 9. Y ahí vamos a ver algo interesante. Y ahora les voy a leer el español, y después les voy a explicar lo que está escrito en hebreo. Vamos a ver que no es lo mismo. La culpa no es ni del traductor de mi Biblia, ni del traductor de la Biblia de ninguno de ustedes. ¿Está bien? Hay que entender de que los idiomas son intransferibles. Por ejemplo, los poemas de Neruda se pueden traducir al hebreo, pero no suenan igual. ¿Está bien? Para enamorar a una chica es mejor usar otro poeta, porque si vamos a traducir a Neruda al hebreo no funciona en hebreo. Y viceversa, quiere decir, cada vez que uno traduce, traiciona, traductore, traditore, traiciona no en mal plan, pero es imposible transmitir la riqueza de un idioma en otro, de ningún idioma a ninguno. Y en el caso del hebreo, al que llamamos la lengua sagrada, que es el idioma que está escrita el Viejo Testamento, traduciendo se pierden detalles. Vamos entonces, todos juntos, por favor, vamos a leer solo un versículo. Y esta es, entonces, de nuevo, Génesis 6, versículo 9. Leo, yo tengo una traducción, va a ser parecida a la de todos ustedes. Esta es la historia de Noé. Punto. Noé fue un hombre probo y justo entre sus semejantes y andaba con Dios. Repito, esta es la historia de Noé. Por eso ahí empieza la lectura que cuenta la historia de Noé. Noé fue un hombre probo y justo. 2 cosas. Entre semejantes y andaba con Dios. Ahora los quiero llevar al hebreo. Dice lo mismo, pero dice más cosas. Entonces, esta es la historia de Noé. En hebreo está escrito, esta es la historia, o estas son las descendencias de Noé, hay que ver cómo se lee. Pero está bien, hasta acá estamos bien. Ahora presten atención. Noé, ahora, la Biblia usa para Noé adjetivos que no usa ni para Abraham ni para Moisés. Noé es el número 1. Dice Noaj, Noé, Noaj en hebreo, Ish Tzadik Tamim. Ahora traduzco, yo también traduzco. Entonces ahora voy a hacer mi traducción. Ish, varón, hombre. Pero la palabra Ish, varón, hombre, se utiliza en el hebreo bíblico solamente ante grandes personas. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a Números, ¿está bien? Números 12, versículo 3,
donde habla de Moisés, la traducción española se saltea eso, habla de que Moisés es el más humilde de entre los hombres. Pero la Biblia dice el hombre, el varón Moisés, de nuevo, Números 12:3. El hombre, el varón Moisés, es el más humilde entre los hombres. Les recuerdo que en la tradición judía, Moisés es el número 1, es el indiscutible el número 1. Sobre Moisés está escrito Ish, varón, hombre. Es un título de honor que se le da a personas trascendentes. Noé, sobre Noé decimos no solamente que es Ish, que es un santo varón, también decimos que es íntegro, tzadik, justo o probo, justo e íntegro, tamim. Entonces, lo que aparenta en español ser dos adjetivos, dos calificativos excelentes, en hebreo son 3. Es ish, varón, persona importante, tzadik y tamim, justo o probo e íntegro. Y ahora presten atención a esto, por favor, porque si me escuchan esto, ya me gané el acto bueno del día. En toda la Biblia hebrea, en todo el Antiguo Testamento, de ningún personaje se dice tantas cosas buenas. La Biblia nunca presenta a otro personaje tan bien. Que en la tradición judía nosotros tengamos a Moisés como el número 1, después Números dice que fue el más humilde de los hombres, es el que recibió la ley, que Abraham es el padre del monoteísmo, todos tenemos nuestro personaje bíblico favorito, que Ezequiel fue un gran profeta porque profetizó desde el extranjero, Isaías fue el que visualizó los días de la redención, y Jeremías es el que... Todos tenemos nuestro personaje bíblico favorito, pero la Biblia de ninguno habla tan bien como de Noé. Y entonces, viene la pregunta, se hicieron los judíos durante cientos y miles de años, a ver si me siguen. ¿Cómo es que nosotros nos preciamos de descender espiritualmente de Abraham, cuando en realidad la Biblia del que mejor habla es de Noé? Nosotros a Noé lo tenemos ahí, sí, está bien, Noé se portó bien, hizo el arca, en el arca puso el rinoceronte, el pterodáctilo, no, yo qué sé, las gallinitas, y terminó el diluvio, y bueno, todos venimos de Noé. Y sin embargo, la Biblia habla mejor de Noé que de Abraham, y entonces una de las cosas que se preguntaron los judíos, lo presenta mejor a Noé que a Abraham. Y entonces viene una comparación, y si bien las comparaciones son odiosas, a la hora de nosotros tomar un modelo espiritual, un modelo a seguir, es relevante la comparación. Pues nosotros queremos tomar lo mejor de todos los personajes bíblicos. Y los personajes bíblicos son personajes de carne y hueso, con grandezas y con debilidades. Y nosotros queremos tratar de evitar sus debilidades y tratar de aprender de sus grandezas. Pero sin embargo, el tema de que Noé resulta superior aparentemente a Abraham ha despertado muchas preguntas. Y entonces vamos a profundizar un poquito en eso con vuestra ayuda. Miren. Los sabios de Israel se dividieron en dos partidos. Están los que dicen que la Biblia, al decir que Noé fue una persona justa en su generación, hay algunos que dicen que lo alaban, y otros que dicen que la Biblia en realidad lo critica. ¿Cómo es eso? Fue un justo en su generación. Justo en su generación están los que dicen que en realidad es una alabanza, porque Noé, viviendo en una generación complicada como la que vivió, ¿está bien? Fue justo. Miren, muchachos, yo creo que todos los que somos personas de fe vivimos una época complicada. O sea, poder evitar los efectos negativos del entorno es complicado. Vivimos una época muy bendita, con mucha bendición, pero también con muchos desafíos. Películas, contenidos, etcétera, ¿no? Por un lado uno quiere mantener a sus hijos y mantenerse uno a salvo de las influencias problemáticas, por otro lado uno los quiere tener encerrados porque no quiere que
que adolezcan de un subdesarrollo intelectual por no estar abiertos a cosas buenas que ocurren en el mundo, y en el trabajo ese de filtrar qué es lo bueno y qué es lo malo, hay muchas fórmulas. Noé logró ser una persona justa, Noé logró ser una persona de bien, en una generación que fue la generación que trajo el diluvio. Noé es el arquetipo, pero no es un arquetipo en realidad porque es una persona, pero es el modelo, no es el modelo de aquel que sabe preservar su integridad. A pesar de que todo el mundo, miren, no es fácil. Según la tradición oral judía, los días previos al diluvio eran días muy complicados, la humanidad era una humanidad muy problemática. Solo no quiero entrar en detalles de todo lo que cuentan la tradición oral, que luego se pasó por escrito, pero la zoofilia era una práctica habitual. Zoofilia, o sea, empecemos desde ahí. Y fue una época con fue una época en donde el derecho a la propiedad no se respetaba, la gente se robaban unos a otros. Entonces, robos, perversión, fue una generación muy complicada. Noé logró mantenerse al margen de todo eso, fue un justo en su generación. Y eso es una gran virtud. Todos ustedes lo saben, o sea, mantenerse limpio en una generación que es sucia. Después está la otra escuela. Está la escuela de los exegetas que lo atacan a Noé. ¿Cómo que lo atacan a Noé? Dice, la Biblia dice que fue un hombre justo en su generación, porque si hubiese vivido en otra generación, no habría sido considerado justo. Quiere decir, en una generación donde todos roban y fornican, ser una persona común y corriente, más o menos decente, aburridamente decente, es un gran mérito. Pero si hubiese vivido en una generación como la de Abraham, o como la de Moisés, nadie le hubiese prestado atención, Noé no hubiese resaltado. Entonces fíjense que tenemos, en la tradición judía tenemos dos corrientes. La que dice que Noé fue una persona fuera de serie, porque logró mantenerse a pesar del entorno problemático, y están los que dicen que no fue una persona tan buena, simplemente que le tocó sobresalir por una mala generación. Y en la comparación entre Noé y Abraham, ahora vamos a entrar en algo que solo se percibe en el hebreo. Vamos a comparar a Noé con Abraham como dos justos, dos personas de bien, pero vamos a hacerles un distintivo, que ese distintivo solo se puede seguir estudiando en hebreo. En mi opinión, con 400, 500 palabras de hebreo clásico bíblico, más o menos uno se las puede arreglar. ¿Qué dice este versículo que vamos a leer de Noé? Dice así: esta es la historia de Noé, punto. Noé fue un hombre probo y justo entre sus semejantes y andaba con Dios. Pero en hebreo, ¿qué dice? Eta Elohim italech Noach. En hebreo dice que Noé iba atrás de Dios. ¿Está bien? Noé seguía a Dios. Noé iba atrás, iba en pos, iba atrás de Dios. Señores, ojalá para mí, ojalá para cualquiera de nosotros, ir tras de Dios, tras los caminos de Dios, tras la huella, tras las acciones de Dios, seguir a Dios. Qué cosa magnífica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fíjense que si les quiero contar ahora qué dice la Biblia de Abraham. En la traducción no va a quedar clara la diferencia, la similitud del versículo, pero sí en el hebreo. ¿Se acuerdan que Abraham quería casar a su hijo Isaac? Y manda a su siervo a buscarle una mujer, y entonces dice: la primera que le dé agua a mis camellos, etcétera, va a ser una mujer generosa, esa la voy a escoger, ¿no? Le pide a Dios que le haga una señal, y luego Rebeca lo lleva a hablar con su papá, y entonces cuando el siervo tiene que contarle a Betuel, cuando el siervo le tiene que contar a Betuel, bueno, y a Labán, que es el hermano de Rebeca, quién es, quién lo mandó, de dónde vino. Ahora sí, si me acompañan, los quiero que me sigan a Génesis 24:40.
Génesis 24:40. ¿Está bien? ¿Cómo describe el siervo a su señor, a su amo, a Abraham? En 24:40 dice así. Y me contestó, el Eterno ante quien anduve. El Eterno ante quien anduve. Está mal traducido. O admite otra traducción. El Eterno ante el cual anduve parecería ser como Noé, ¿no? Que anduvo atrás de Dios. Pero aquí en 24:40, y Ronnie no me va a dejar mentir, si él lo va a ver en hebreo, dice a Elohim asher italachti lefanav. Lefanav quiere decir yo anduve delante de él. Los sabios de Israel encontraron en el estudio bíblico que el versículo usa las mismas palabras para hablar de Abraham y de Noé. Las mismas palabras hebreas, la misma sintaxis. Solamente que Noé iba atrás de Dios y Abraham iba adelante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y Abraham? ¿Qué es lo que hace de Abraham la persona de la que los antiguos hebreos quieren descender más que Noé? ¿No? Cuando nosotros por ejemplo, hace poco Israel firmó el acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Se llamó el acuerdo de Abraham. Podríamos haber hecho el acuerdo de Noé, porque los árabes, los judíos, los tailandeses, todos somos descendientes de Noé. ¿Por qué para nosotros, por supuesto los árabes y los judíos tenemos a Abraham en común, pero por qué Abraham? Porque hay dos niveles de persona justa. En la tradición judía tenemos dos niveles de persona justa. Un nivel es Noé, y un nivel por encima es Abraham. Solo que la sutileza de esta diferencia, la sutileza de la superioridad moral de Abraham solo se encuentra leyendo el original hebreo. Y para eso estamos acá, para traducirlo, para traerlo a ustedes. Fíjense, Dios le dice a Noé que va a ser un diluvio. No era una persona proba, era una generación donde todos eran zoófilos, y todos eran ladrones, y todos eran pervertidos. ¿Está bien? Noé mantuvo a su hogar intacto. Él se mantuvo intacto. Y Dios, cuando Noé tenía 480 años, le dice que construya un arca. Y en el año 600, ustedes después pasen solos por la Biblia, no los quiero ahora demorar con las páginas yendo de aquí para allá, en el año 600 de la vida de Noé, se abrieron las compuertas del cielo y se abrieron los abismos de las profundidades y llegó el diluvio. By the way, si me permiten abrir paréntesis, y no los quiero distraer, dice el Zohar, dice la Kabbalah, que en el año 600 de la vida de Noé alude a que en el inicio del sexto milenio, eso fue hace 700 años, el sexto milenio del conteo hebreo, se van a abrir las compuertas del cielo y la tierra se va a empezar a llenar de sabiduría. La revolución industrial, el renacimiento, etc. Estamos en una época donde ya no podemos abarcar el conocimiento que se desarrolla día a día. Bueno, pero en el texto bíblico original, en el año 600 de Noé comenzó el diluvio. ¿Me siguen? 400, ¿cuántos años tuvo Noé para construir el arca? 120. Y en esos 120 años, ¿qué hizo Noé? Obedeció a Dios. ¿Qué hizo? Construyó el arca. Está bien, ¿no? ¿Qué mejor? Presten atención. Dios le dio una orden y él la ejecutó. ¿Qué tiene de malo? Todo de bueno. Lo que los sabios de Israel preguntan es, tú durante 120 años sabes que va a venir un diluvio. Y hay dos cosas que no haces. Dos cosas que, según el texto bíblico, Noé no hace. Una es salir a tratar de convencer a la gente de que se porte bien. Porque les quiero contar de que la ley, el principio general de la profecía bíblica hebrea es que las malas profecías o los malos augurios no son necesarios. Yo sé que hay algunas corrientes del cristianismo
cristianismo que creen que si es palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero en la interpretación judía, las malas profecías, las profecías que hablan de cosas que van a ocurrir y son negativas, esas profecías son advertencias y no son necesarias. Solamente las buenas son necesarias. Quiere decir, la tierra se colmará de conocimiento como agua que cubre el mar, como decía Isaías, se va a cumplir. Eso es palabra de Dios, se va a cumplir sí o sí. Pero, por ejemplo, el sitio Jerusalén de todo el mundo contra nosotros, que aparece en Zacarías 14, es una advertencia, no es algo que obligatoriamente tenga que ocurrir, esperemos que no ocurra, es una posibilidad. De nuevo, profecías problemáticas son posibilidades que llaman al arrepentimiento y al retorno y a la oración. Profecías buenas se cumplen sí o sí. Noé recibe una profecía, ¿cuál es la profecía? Que se viene el diluvio. Noé no hizo, hay dos cosas que no hizo. Hizo dos cosas muy buenas. Se mantuvo probo y justo y obedeció la orden de Dios. De nuevo, ojalá yo estuviese cerca del nivel de Noé. Y para cualquiera de nosotros, espero que lleguemos al nivel de Noé, es fantástico. Pero hay dos cosas que no hace. Una es salir a golpear las puertas, casa por casa, y tratar de hablar con la gente y convencerla de que si no cambiamos nuestra actitud, si no cambiamos nuestra forma de actuar, algo malo va a ocurrir. ¿Qué es lo que hizo Jeremías, que terminó en la cárcel? Hay una segunda cosa que Noé no hace, y es orar y pedirle a Dios que conmute, que cambie el decreto y que le dé una nueva oportunidad al mundo. Ese es Noé. Por eso, en la tradición jasídica, hace unos 200 años, hubo quien dijo que Noé es un justo que tiene un abrigo de piel. Es un abrigo de piel, quiere decir, sus buenas acciones, su mérito le permiten preservar el calor propio. Y hay otro tipo de, él va atrás de Dios, obedece a Dios. Muy bien lo que dice Edson. ¿El Creador le ordenó ir a tocar puertas? No le ordenó ir a tocar puertas. Muy bien. Por eso, en la tradición judía, él es justo. Pero ¿acaso Dios le exigió a Moisés que pida para que el pueblo sea perdonado? Ups. ¿Acaso Dios le ordenó a Moisés? Presta atención, está todo en Éxodo. Éxodo 32, Éxodo 34. Y después Moisés le dice a Dios, dice, y si vas a exterminar a este pueblo, bórrame del libro que escribiste. Éxodo, vayan ahí a esos capítulos 32, 33, 34, que es después del pecado del becerro de oro y hasta que los hebreos reciben nuevamente las tablas de la ley. Moisés le discute a Dios. No le discute a Dios porque él quiere un carro más nuevo o una casa más bonita. Le discute a Dios porque le exige, le pide que revierta su decreto sobre el pueblo de Israel. Y lo amenaza, le dice, no quiero que hagas una nación de mí, dice, y si vas a exterminarlos a ellos, bórrame de tu libro, bórrame a mí también. De mí no vas a ser un pueblo. Pero fíjense qué pasa entonces. Vamos a Abraham. Dios le avisa a Abraham que va a exterminar, va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ahora otro paréntesis. Sodoma y Gomorra tienen evidencia arqueológica. ¿Está bien? Todo lo que aparece, hay evidencia arqueológica. Israel, sí. Perdón, hay una pregunta. Preguntan aquí antes de pasar a Abraham, no quiero cortarte Sí, dale. el hilo de pensamiento, pero preguntan que en realidad el Eterno no le dijo a Noé que vaya a tocar puertas. O sea, entonces no le dijo, entonces de repente no tenía que hacerlo. Esa es la pregunta. Que nos pregunta aquí. Esto es un principio bíblico hebreo. Miren, los quiero meter en la cabeza judía, para que puedan leerlo como se lee en la tradición, y así lo leyó Jesús también, porque Jesús leyó la Biblia con esta perspectiva. Presten atención. No quiero entrar en discusiones teológicas con otras religiones, pero musulmán es una persona que se somete a la voluntad de Alá, de Dios, y eso quiere decir en árabe, una persona que se somete a la voluntad de Dios. Y está muy bien, de nuevo, ojalá para mí, me deseo a mí y les deseo a todos ustedes que seamos capaces de someternos a la voluntad de Dios.
Pero la Biblia hebrea y la tradición hebrea de cómo leer la Biblia abre otro horizonte. Se puede ir atrás de Dios, como Noé, o como dice el texto bíblico en hebreo, ¿no? En español no está traducido así. O se puede ir a 24:40. Se puede decir que hay quien va delante de Dios. ¿Qué quiere decir delante de Dios? Que una vez que está imbuido en la voluntad de Dios, él empuja a Dios y él lidera en su iniciativa. Fíjense, Adán discute con Dios, Abraham discute con Dios, Abraham discute con Dios. Cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dice, no, escucha, ¿cómo tú eres el que hace justicia ser injusto aquí? Dice, a lo mejor hay 50 justos, a lo mejor hay 40 justos, a lo mejor hay 30, a lo mejor hay 10, no había ni 10 justos. Entonces vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Moisés, otra vez, Dios le dice, me tienen cansados estos hebreos que hicieron el becerro de oro y yo qué sé, los voy a destruir a todos y voy a hacer de ti una nación. Moisés le dice, ¿cómo los vas a, para qué van a decir las naciones que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? Esto, lo otro, y al final Moisés desesperado dice, mira, y si los vas a destruir, conmigo no cuentes. ¿Perdón? Dios dice que va a destruir a los hebreos, que va a hacer de ti una descendencia. ¿Quién te preguntó tú qué opinas? Bueno, resulta que Dios ama la iniciativa humana alineada a su voluntad. Entonces, fíjense que Moisés es llamado el hombre por números, 12:3, el hombre más humilde que habitó sobre la tierra, el varón Ish, Anab, humilde, el más humilde y fue el máximo profeta. No dice que fue el más sabio, fue el más humilde y fue el mayor profeta. Y el mayor profeta, el más humilde de los hombres, no solo le discutió a Dios, sino que lo amenazó, le puso un ultimátum, que si va a destruir a los hijos de Israel, que no cuente con él, que lo borre del libro que escribió. Y por eso tenemos una porción bíblica, la Parashá de Tetzaveh, otro día en otro tema, donde el nombre de Moisés no aparece, porque él dijo, bórrame de tu libro, entonces de una de las porciones de lectura del libro, el nombre de Moisés no aparece. Pero Moisés entonces discute con Dios, Abraham discute con Dios, Noé obedece solamente, que es un gran mérito. Entonces fíjense, y esta es una enseñanza judía clásica, y es que hay dos niveles de persona justa. Y yo, con el más bajo de los niveles, que es el de Noé, me conformaría feliz. Uno es el de obedecer lo que Dios dice. Hay cosas que se deben hacer y hay cosas que está prohibido hacer. Y a veces nos tentamos y a veces nos da flojera, pero hay cosas que hay que hacer y hay cosas que está prohibido hacer. Y eso hay que obedecer, eso no hay vuelta de tuerca. Eso es una perspectiva bíblica. Ese es el nivel del justo que está en un abrigo de piel, cuyo calor es suficiente para mantenerse a sí mismo calentito. Y hay otro tipo de justo que es como Abraham, que es el que sale a difundir, él sale a pregonar, a predicar. Abraham es llamado un justo fogata, hoguera, que se calienta, él enciende un fuego que es calor para él y calor para lo que lo acompaña. El nivel de Noé es suficiente para salvarse, pero la historia gloriosa de la Biblia viene de Abraham, porque seguir a Dios en lo que pide y nada más es una gran virtud, me la deseo a mí mismo, pero alcanza para mantenerse. Para trascender hay que ir un paso más. El paso más es no guardarse lo bueno para sí, sino compartirlo y salir a traer al otro. Cambiar los sistemas sociales para que sean justos, hacer que el mundo sea un lugar donde la divinidad pueda habitar, que sea un lugar de justicia, un lugar de generosidad, un lugar de igualdad social, un lugar de igualdad de oportunidades, y un lugar donde la palabra de Dios se puede escuchar en una forma profunda y educativa y buena en todas las esquinas. Noé y Abraham, el justo que es un abrigo de piel y el justo que es una hoguera que difunde la luz a todos los demás. Y ahora les quiero contar algo más chiquitito de un versículo bíblico y para que veamos cómo el hebreo
es fundamental a la hora de entender esto. Repaso. La Biblia dice de Noé lo que no dice de ningún otro. ¿Por qué? Porque probablemente Noé pasó la prueba más difícil de todos. La prueba más difícil de todos es ser la primera persona en la historia que se porta bien y ser el único en tu generación que se porta bien. Y eso es un mérito tal que la Biblia te llama Noah, Noah es el nombre, Ish, Tzadik, Tamim. Es una gran persona, justa e íntegra. Es un mérito que nadie más tiene. Él fue el primero. Después viene Abraham, y Abraham fue el primer monoteísta, pero no fue el primero que se portó bien. Pero Abraham tiene una virtud muy interesante. Ustedes saben que Abraham, la historia de Abraham cuando recibe los ángeles, Abraham fue el primero que, es una prefiguración para nuestros amigos cristianos, se considera una prefiguración de la visita del arcángel Gabriel a María. Pero los quiero llevar de vuelta a Génesis, al Viejo Testamento. Abraham, cuando ve llegar a los 3 ángeles, no sabe que son ángeles, piensa que son simplemente personas, y va a ayudarlos y les ofrece hospitalidad. Y le estaba hablando con Dios, lo deja Dios en llamada en espera, Abraham a Dios, y se va a atender a las personas que llegan, porque acuérdense que un ser humano tiene sed en el desierto, y Dios Todopoderoso no precisa beber agua, que es un principio muy importante, que cuando tu hermano está en necesidad, tu vínculo con Dios pasa a un segundo plano. Pero presten atención que Abraham ofrece comida y bebida en un mundo donde nadie lo hacía todavía. Y ahora los quiero llevar a la geopolítica del Medio Oriente. Si me acuerdo, no geopolítica, geografía un poquito, e historia, y cuando los que ya nos visitaron y los que nos vayan a visitar en algún momento, esto que les voy a decir ahora les va a ayudar a entender, o lo que ya vieron o lo que van a ver. Miren, desde Mauritania hasta Irán, más o menos, de Mauritania a Irán, es una extensión de desierto interminable, con pequeños manchas verdes. Miren ahora un mapa si quieren en Google Maps o en alguna... ¿okay? Van a ver que las zonas fértiles, desde Mauritania, desde el Océano Atlántico, en el norte de África, hasta Irán, las zonas fértiles son muy pocas. Y hay poca agua. Y el agua está en lugares muy específicos. Por eso la unidad étnica, la unidad humana básica en el Medio Oriente es la tribu, que es un grupo de personas que pueden existir porque están junto a un pozo de agua. Junto a un pozo de agua, con la excepción del Nilo, y con la excepción del Éufrates y el Tigris en Irak y del Nilo en Egipto, toda la extensión del Medio Oriente es una extensión árida que tiene pequeños lugares donde hay ojos de agua. Y por lo tanto, la ley tribal que es anterior a Abraham y anterior a, es pretérita, es de que hay que cuidar el agua. Y que si viene un extranjero, le permitimos tomar del agua, pero un día, 2 días, le damos un poco, pero, o sea, nadie puede libremente venir a vivir con nosotros, porque no precisamos más bocas. Es muy importante tener muchos hijos varones, porque los varones pelean. Si nacen mujeres de más, en todo el Medio Oriente hubo feminicidios de bebés, históricamente. Y si ustedes van a mirar en la tradición musulmana, una de las cosas que le decía Mahoma a los habitantes de la Meca, es que antes de que ustedes, dice, son los pecadores ante Alá, porque ustedes dejan morir sus hijas bebés en el desierto. ¿Qué hijas bebés? Las hijas bebés que estaban de más. Porque una mujer de más es una boca de más. Un varón que nace sirve para pelear. Y por lo tanto, la mujer y el sometimiento en muchos casos de la mujer, eso es la realidad tribal del Medio Oriente. En una realidad así, Abraham es el primero que instala, eso está reconocido por árabes y judíos, es algo que se ve en la Biblia y de ahí viene. Abraham es el que instala el concepto cultural de recibir huéspedes, de la persona que viene en el desierto con sed, no tratarla como un enemigo que nos viene a hacer daño, darle el beneficio de la duda, de comer y de beber y dejarlo que se aloje en la casa de uno unos días. En el día de hoy, inclusive
En el judaísmo el precepto de recibir visitas no tiene un límite específico. En el Islam tiene un límite de 3 días y 1 tercio. A nuestros amigos cristianos les recuerda la historia del buen samaritano, ¿no? Había una persona que estaba en el camino de Jericó a Jerusalén, hacía calor, no tenía quien lo ayude. El concepto de que hay que ayudar y que si tú no ayudas estás muy mal, el concepto de la ayuda al prójimo, dar de lo de uno, trascender el límite egoísta de la tribu, es un invento de Abraham. Es alguien que trasciende los límites de la autopreservación. Es un justo expansivo, no solamente de autopreservación. Por eso cuando ustedes nos visiten el Medio Oriente van a ver una cosa muy curiosa, que a los que nacimos en Montevideo, como es el caso de vuestro servidor, o si nacieron en México o en Buenos Aires o en Lima, si yo en Lima o en La Paz o en cualquiera de nuestras ciudades de Iberoamérica, sea de la religión que sea, quiero alquilar una casa, no importa dónde, o quiero vivir en un pueblito, no importa dónde. Probablemente si en un pueblito hay más judíos, me va a ser más cómodo vivir en ese pueblito. Probablemente si yo soy adventista y hay más adventistas en tal pueblito, me va a ser más cómodo. Pero a nadie le importa en qué creo a la hora de... Si ustedes vienen al Medio Oriente, los barrios de las ciudades, los pueblitos, las áreas de habitación de los países, todas están organizadas según tribus. Hay pueblitos de musulmanes chiitas y pueblitos de musulmanes sunitas, pueblitos de católicos y pueblitos de ortodoxos griegos y de maronitas, y de esto. Cada uno vive con los suyos, porque la realidad tribal sigue existiendo hasta el día de hoy. Yo los puedo llevar con los Biblitours, pueden ver, hay un límite exacto entre el barrio armenio y el barrio judío en Jerusalén antigua. La última casa del barrio armenio, todos los apartamentos con apellido armenio. La primera casa del barrio judío, todos los apellidos son judíos. Ahora, ni judíos ni armenios fuera del Medio Oriente viven de esa manera. Eso no es algo ni armenio ni judío, pero es algo que la realidad, la geopolítica del Medio Oriente lo preserva hasta el día de hoy. En un mundo de pequeñas tribus, donde todas se tienen sospechas y se odian y se temen y se enemistan, llegó Abraham de Ur de Caldea e instauró una nueva realidad. Instauró la posibilidad de recibir al extranjero y darle cabida. Y eso es un anticipo de la ley de Moisés, donde hay 24 preceptos diferentes, 32 lugares diferentes en la ley de Moisés donde se habla de ayudar al extranjero, ser bueno con el extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, no recordarle al extranjero, no engañarlo, no recordarle que es extranjero, no engañarlo, no hacerlo sufrir ni con palabras ni con acciones, no robarle, etcétera, etcétera, porque yo amo al extranjero, dice Dios. De nuevo, en el Medio Oriente, donde el que no es de mi tribu no existe y es un enemigo, Dios dice, porque yo amo al extranjero. Y eso es a lo que comienza Abraham, sigue Moisés y sigue en nuestra cultura de hoy, pero simplemente para darles la dimensión de la grandeza de Abraham en algo tan simple como ofrecerle un vaso de agua a quien viene caminando y llega hasta tu tienda en la mitad del desierto. By the way, el lugar donde Abraham recibe a los ángeles es una de las 4 primeras iglesias que se construyeron en Tierra Santa, es el Onei Mambré, y está cercano a la ciudad de Hebrón, es un lugar importantísimo. Para nuestros amigos cristianos es un lugar importantísimo porque es una prefiguración del anuncio del arcángel Gabriel. En la historia de la humanidad toda, trascendiendo también la creencia cristiana, es la primera vez en la historia, por lo menos de esta región del mundo, donde alguien le da un vaso de agua a un extraño. Noé, justo de la autopreservación, que es importantísimo. En un mundo como el de hoy, donde las redes sociales nos invaden por todos lados, donde contenidos problemáticos nos entran por todas partes, a veces hay que saber cerrar la televisión, y a veces hay que saber cerrar el Internet, o usar un filtro de Internet. Hay todo tipo de soluciones tecnológicas al respecto. Los niños y los adultos, no precisamos ver todo. Pero eso es ser Noé, eso nos preserva como seres humanos. Eso no alcanza para trascender. Para trascender
hay que salir atrás de las emociones, hay que salir de los límites de la autopreservación, salir de los límites del confort y del área de confort de uno y salir a buscar a los clientes, salir a buscar a las personas necesitadas, salir a buscar a Dios, anticiparse a Dios. Y quisiera terminar con una idea de un maestro místico, por supuesto pasar a las preguntas de ustedes, no sé, Ronnie, ¿qué opina? Hay un maestro místico del siglo XVIII, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Rabbi Israel Baal Shem Tov, tenía un bonito nombre. Rabbi Israel Baal Shem Tov es el maestro del movimiento jasídico. Los que ustedes ven con caireles y gorros de piel, los van a ver caminando por Jerusalén o los ven caminando por Nueva York. Los jasídicos son los discípulos de este Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y Rabbi Israel Baal Shem Tov decía algo muy interesante. Decía que todo defecto se puede aplicar para servir a Dios. ¿Cómo? Otra vez. Todo defecto personal es útil para servir a Dios, para mejorarse, para trascender. ¿Cómo es eso? Entonces dice, por ejemplo, si una persona es muy estricta, bueno, que sea estricta consigo mismo. Si una persona es muy de derrochar dinero, bueno, que derroche en los demás, no en uno, etc. Dio una serie de ideas, no importa, no quiero entrar ahora, inclusive, espero que seamos todos mayores de 18 años los que estamos acá, porque, inclusive, decía, cuando uno tiene un pensamiento pecaminoso, y los demás de 18 años podrán entender a qué nos referimos, entonces Rabbi Israel Baal Shem Tov decía, inclusive un pensamiento de ese tipo, uno tiene que pensar, lo que yo en realidad tengo es deseo de conexión. Dice, ojalá pudiese conectarme y trascender, conectarme con Dios, con la intensidad con la que esta idea extraña me despierta mi deseo. O sea, todo defecto, todo problema se puede usar para bien. Y termino, ahora sí voy al punto. Le dijeron, un discípulo le dijo, sí, maestro, dice, pero, ¿y la herejía? ¿Cómo se puede servir a Dios con la herejía? ¿Cómo se puede servir a Dios con el ateísmo? Está buena la pregunta. ¿Qué tiene de bueno ser ateo? Estamos hablando toda gente religiosa. Les contestó Rabbi Israel Baal Shem Tov, dice, cuando tú veas una persona necesitada en la calle, no digas seguramente Dios así lo dispuso, no digas seguramente Dios lo va a ayudar, Dios no lo va a ayudar, Dios no existe, tú lo tenés que ayudar. Tenés que ser hereje, tú tienes que ser hereje e ir tú a ayudarlo a él primero. No confiarse en la providencia, confiar en tus acciones. Y bueno, y eso de alguna manera es una herencia tardía de la idea de Abraham Avinu de salir de los límites de la autopreservación, que es valiosísimo, ascender en la ayuda del prójimo y en la ayuda de todo aquel que está más allá de la propia realidad personal. Y de esa manera, si todos logramos hacerlo, en mayor o menor medida, vamos a generar una masa crítica que va a permitir la redención final del mundo, por primera vez, por segunda vez, pero sí. Espero haber cerrado la idea. Y ahora, si hay preguntas, con muchísimo gusto. Israel, muchísimas gracias al maestro Israel por este tiempo, la verdad que muy, muy linda la enseñanza, muy humanista también y universal. Me gustaría, muchísimas gracias, me gustaría, antes de las preguntas, con tu permiso, pasarle la palabra 2 minutitos al director general de las Biblia Experiencias, que está en mute todavía, Joel Artenstein. La verdad que Joel es un amigo del alma también, y básicamente esta idea que en realidad casi que nació en su corazón y juntos nos juntamos, ahora la catalizamos en épocas de corona. Joel, me gustaría, y bueno, él es el que maneja todo, el que dirige los equipos de filmación en el terreno, porque las Biblia Experiencias realmente son varios equipos de filmación en el terreno. Es el que pone todo, hasta los precios es el que pone él, y ahora tiene un pequeño presente también para toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Joel, te paso la palabra un segundo. Hola, sí. Adelante.
Buenas tardes a todos, muchas gracias Ronnie, muchas gracias Rabino Israel por las palabras, la verdad que súper interesante y súper enriquecedora la charla. Bueno, con respecto al regalito que Ronnie les prometió en un principio, voy a compartir por un segundo mi pantalla. Tenemos, no sé si todos están viendo la pantalla, les queríamos ofrecer a todos los participantes de esta conferencia un cupón especial para los participantes de la conferencia. El cupón está aquí escrito en la pantalla, yo luego lo voy a volver a escribir en el chat. CONF 301060 con un 60% de descuento en cada uno de nuestros cursos. Primero, de todas maneras, igual me quiero presentar. Soy Joel, como bien me presentó Ronnie, el director de las Biblia Experiencias. Las Biblia Experiencias comenzaron hace algo así como un mes, que estamos al aire. La idea es invitarlos a conocer nuestros cursos de manera más profunda. Cada uno de estos cursos es, como bien Ronnie también presentó, fueron creados con total profesionalidad y muchísimo amor, basándonos en la necesidad existente de crear la primera academia de Israel con contenidos para nuestros amigos cristianos de habla hispana, como bien llamado hebreo, en el cual profundizamos en el estudio del hebreo tanto bíblico como moderno, basándonos en historias bíblicas. El Biblitour, que es una traducción de la peregrinación, el viaje de peregrinación que todos ustedes bien conocen, transformándolo con muchísimo contenido enriquecedor y también con visual, conociendo Tierra Santa. En este caso, nuestro primer curso es sobre Jerusalén. Viene a hacer tours por la Galilea, por Judea y Samaria, por el desierto del Negev, etcétera, etcétera. Y Biblitora, en la cual tenemos exposiciones del rabino Israel Diamant, contándonos acerca de distintos valores en común que tanto tenemos nosotros los judíos como los cristianos, valores universales que son relevantes para ambas religiones y en general para el universo en general. Les quería contar, nuestros alumnos, o sea, estamos simplemente hace un mes al aire, pero nuestros alumnos han hecho comentarios muy satisfactorios al respecto al contenido, cosa que realmente nos llena el alma, y nos motiva también a seguir adelante con este proyecto, creando más y más contenidos. La idea es poder tener más y más encuentros enriquecedores como este en vivo, aparte de los cursos en sí, para seguir creando nuestra comunidad junto con ustedes. En nuestros cursos, como bien dije, contamos con el rabino Israel Diamant y tenemos mucho más contenidos relevantes de cada tema. Los invito a entrar y conocer, o por lo menos entrar a las páginas y realmente entender un poco más a fondo de qué hablo. Les voy a dejar mi contacto también en el chat para que puedan contactarse conmigo y ahondar quizás un poco más en los cursos. No les quiero seguir robando el tiempo, así que doy paso a las preguntas. Muchísimas gracias, bendiciones y un placer poder ser partícipe de todo esto junto a ustedes. Muchas gracias. Voy revisando, si te parece, Ronnie, las preguntas en el chat y las voy contestando de a una. Entonces, bueno, a Edson creo que le contestamos. ¿El creador le ordenó ir a tocar puertas? No, pero entonces hay dos niveles, hay dos pisos en el servicio a Dios. Uno es hacer lo que uno está obligado a hacer y lo otro es ir un paso más. Uno puede obedecer a papá y mamá y levantarse en hora y lavarse los dientes antes de irse a dormir, y uno puede también sorprenderlos horneándoles un pastel. Y eso ya es otro nivel de hijo virtuoso. Gamaliel dice, ¿podría decir que tanto Abraham como Moisés adelantaron al deseo de Hashem? Bueno, eso es algo que es increíble, pero está en el texto hebreo. En el texto hebreo, de nuevo, en hebreo está escrito, pero se los tengo que mostrar en hebreo y, bueno, pero la tradición hebrea sí lo recoge en el Midrash, en la tradición homilética. Noé iba tras del Señor, Abraham iba delante del Señor. Y ya Moisés es otro piso ya todavía, porque Moisés
se tiene que encargar de un pueblo entero. Entonces sí, una cosa es seguir lo que tienes que hacer, otra cosa es poner, en una empresa hay dos tipos de empleados. Está el empleado que hace lo que le dicen que tiene que hacer, y está el empleado que piensa que cómo podría mejorar también ¿no? Se adelanta a su patrón trayendo una idea beneficiosa para el beneficio de todos. Esto es lo que dijo Gamaliel. El deseo de Hashem respecto de su misericordia es mucho más valor que la vida. Es un comentario que abrazo. Que Snai Toledo, iniciativa humana que al fin y al cabo viene de Dios, porque si Noé predicó probablemente fue porque Dios ya eligió que al fin y al cabo, por mucha prédica y oración, su voluntad ya estaba dictada. Muy bien, presten atención. Lo que nos dice que Snai es, ¿por qué Dios no le dijo, a ver, que Snai, tú tenés derecho de replicar en el chat si estoy desvirtuando tus palabras? Dice, Dios no... Dios ya sabía que nadie lo iba a apelar, como decimos nosotros en mexicano, que nadie le iba a prestar atención. Bueno, pero hay un pequeño punto acá. No hay, es otra clase, es otro día, es un lindo tema. No hay contradicción. El hecho que Dios sepa lo que va a ocurrir no implica que el ser humano aquí no tenga libre albedrío. Además, es duro decirlo, pero la historia, quiero dar un concepto al Shem-Tov, pero lo dejo aquí picando, no quiero que estén de acuerdo, lo dejo aquí picando. Es un concepto muy profundo que dice así, de los místicos hasídicos. Dice, hay voluntad de Dios y hay pronóstico de Dios. O sea, tal como fuimos creados, es lógico que nos comportemos de determinada manera, eso es lo previsible. Y otra cosa es que nosotros dentro de nuestra naturaleza nos apeguemos a la voluntad de Dios y actuemos conforme a su voluntad, no conforme a la naturaleza. Eso es un paso por encima. De todas maneras, vuelvo a Maimónides, no hay contradicción en el hecho que Dios sepa lo que uno va a hacer con que uno lo decida en el momento, porque Dios sabe, pero no uno es el que sabe, y nosotros nos fijamos en Noé. Noé no sabía lo que iba a pasar y nosotros no sabemos lo que va a pasar. Pero la idea es cómo comportarnos dentro de la incertidumbre. Y de nuevo, no es una crítica devastadora sobre Noé. Noé es un gran justo que logró preservarse, pero la Biblia por eso trae más personajes, porque no solo de un personaje tenemos lo que aprender, tenemos de otros más. Dice Jorge Atilo Parodi, tenemos que tratar que nuestros peores defectos se conviertan en nuestras mejores virtudes. Gran verdad. Eso en hebreo se llama endulzar el rigor. Es un concepto religioso muy grande. Porque nuestra misma personalidad, que es la que contiene nuestros defectos, es la misma personalidad que nos puede llevar a la trascendencia. Es un pequeño matiz de diferencia, nada más. ¿Hay alguna pregunta que me la...? Y puede escribir los adjetivos de Noé en hebreo, gracias. Varón, íntegro. A ver, de nuevo, la Biblia dice así en hebreo. Ahora, estas son las generaciones de Noé, punto. Noé, Ish, varón, Ish. Pero, de nuevo, varón con B corta, pero no es el varón de macho hembra. Es el varón como es, bueno, es como con B larga, ¿no? Un título nobiliario. Varón, una persona de importancia. Varón, justo, tzadik, íntegro, tamim, fue en su generación. O sea, varón, persona importante, justo e íntegro. A ver. Nosotros tenemos una meta ante Dios y tenemos que alcanzar aquello para que fuimos creados. Estamos de acuerdo con Alberto del Lozano y no veo más preguntas. Si hay alguna más, y si no, fue un gustazo ver a todos los amigos hoy aquí y quedamos gratamente a las órdenes.